Luis, qué ¿Qué tal? placer. ¿Cómo estás? Buenas noches, Buenas bienvenido. noches. Hábleme fuerte, Luis, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí estamos. ¿Cómo no? El doctor Luis Bueno, Quintas es neurólogo, es jefe de... No voy a decir todo lo que haces porque es mucho, ¿no? Jefe de clínica médica del Hospital de Morón, y decíamos que recuerda tanto a su familia, y me contaba en privado mientras armábamos acá el piso, a sus queridos viejos que vinieron de Galicia, ¿no? Exactamente, en el año 50, en 1950, Mira. con 24 años. Que a todos nos cuesta, hablábamos de los hijos, hablábamos del crecimiento, pero quizás en aquellos momentos trabajando los dos, porque vinieron los dos, buscando un futuro, como vinieron tanto, bajaron del barco y a los 15 días estaban trabajando. Y ya estaban trabajando los dos. Y bueno, trabajando a full para que querían tener un hijo. Bueno, el resultado. Y ¿Soñaban bueno, con un hijo médico tus padres? yo creo que ellos tenían muchos sueños, Ajá. vinieron con muchos sueños, querían tener una familia buena, creo que sí, somos 3 hermanos, y creo que, bueno, eso lo han logrado, ojo, con la excesión mía, pero bueno, de eso aparte, pero ellos tenían la ilusión de venir y que de tener una familia, ¿no? Una buena familia, trabajar y vivir bien, cosa que no pudieron lograrlo en su país, ¿no? En ese momento. Pero bueno, yo creo que en ese sentido le fue bien. ¿Volvieron a su tierra después? Sí, volvieron, claro, volvieron, claro. volvieron y pudieron ver, digamos, el lugar donde nacieron, donde se crearon, volver a verlo, ¿no? O sea, y yo también tuve la suerte de poder ir y bueno, y ver de dónde vengo, ¿no? Dónde viene mi sangre. Sabés que el doctor tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo, pero ninguno relacionado a la medicina, ¿no? Sí, eso sí, Va por ninguno. arquitectura. La mayor arquitecta, del medio licenciada en Administración de Empresas, y el más chico en Ingeniería Informática. ¿Cómo Está se llama la estudiando. arquitecta? Nombrémosla, si nos metemos María con la Florencia, María Florencia. María Soledad ¿Y? y Santiago Rodrigo, Mirá. todavía no se recibió, ¿no? Pero bueno, ninguno quiso tampoco. ¿Te hubiera yo- gustado, que A ver, siga lo medicina? voy a no? decir y así les genero la culpa a ellos, ¿no? Me hubiese gustado uno, aunque sea que fuese médico, pero La jamás le próxima hice. reunión familiar va a ser un tema eso. Esta noche, bueno, sí, ya cuando vuelva a casa, pero el tema es el siguiente, jamás los presioné para que fueran médicos. Bien. Yo tuve la suerte de hacer lo que realmente quería hacer y lo que me gusta hacer. Y yo creo que no hay nadie que pueda desempeñar mejor el trabajo haciendo lo que le gusta. ¿No? Te debe pasar a vos, Sí, Mauricio, vos que afortunadamente, sí. tenés años también. O sea, poder hacer lo que a uno le gusta, yo creo que eso tiene un valor agregado muy importante. Pero es casi utópico, Mauricio, ¿no? En estos tiempos y en este país, muchos laburan de lo que pueden y hacen y arman la seguro. vida como pueden. Bueno, uno también empezó, yo estudié medicina trabajando en Banco Nación, obviamente que no tenía nada que ver Mirá. con la medicina, era la posibilidad, obviamente, para poder llegar a lo que concluí, que es la vocación que tenía. Y bueno, como dice Luis, el hecho de poder desarrollar la vocación es, bueno, es la satisfacción del deber cumplido. O sea, es que yo siempre digo a los médicos, si tenemos ese contacto, a pesar del estado social, a pesar del progreso económico o no de cada uno de los médicos, todos volverían a ser médicos. No importa si llegaron a ser encumbrados, son totalmente. con mucho prestigio o poco prestigio, Exacto. o con el devenir económico, que hay algunos que están muy bien, muy buena posición, otros que siguen remando como para llegar a fin de mes, igualmente seguirían siendo médicos. Eso realmente ya te demuestra que el compromiso y la vocación es fundamental. ¿Tus papis querían tus viejos querían Y verte sí, médico? era la época de Porque se apuntaba mi él. hijo el doctor. Claro, claro. Además, yo soy el único universitario de la familia. Opa, O sea que te qué imaginas. carga, ¿no? Te digo más, el único que terminó el secundario y después fue universitario. O sea que, mi abuela era turca y era analfabeta. Así que bueno, toda una historia que la verdad que eso engrandece aún más el sacrificio que uno hizo para lograr lo que es. ¿Sabe lo que busco con estos espacios? Es generar que esta charla llegue a la gente y también conozca un poco más acá. ¿Y por qué neurólogo? Digo, ¿por qué la especialidad? Si bien lo has contado ya hace mucho. A ver, ¿por qué neurólogo? Siempre me gustó la neurología de cuando era estudiante de anatomía, ¿no? Los primeros Ya arrancaste con ya me gustaba. inquietud por ahí. Claro, yo fui ayudante en esa época y bueno, y me gustaba todos esos
cosas invisibles que no podía ver, bueno, después cortar, hacer esos cortes de fleshing, ¿no? ¿Te acordás? Que ya no se hablan más con nombre propio. Todo eso me gustaba. Y era realmente anatomía, estudiar neuroanatomía era difícil. Sí, muchas sí, cosas había que, ojo, muchas no, la gran parte de ellas, imaginarlas. Sobre todo por lo acá van los... periférico. Sobre todo lo periférico, Bueno, porque son y hilitos. entonces, ojo, y eso me entusiasmaba. Lo difícil siempre más, es como que si fuese un imán, me atraía más. Dos amigos habían empezado ya, mayores que yo, habían empezado a hacer neurología. Otra motivación, ¿no? Otra motivación. Y bueno, y cuando empecé tuve un buen maestro y realmente, ojo, me entusiasmé y bueno, de ahí neurología. Casi venía de puesto el hombre. Por ese lado Mi venía. padre tuvo, aquí Mauricio lo dijo él también, mi padre fue tal vez el que de chico, yo era muy chico y mi padre me decía, vos tenés que ser doctor. Y yo le decía, no, yo quiero ser como usted, porque yo a mi padre yo era chiquito y le decía usted. No, yo quiero ser. No, me dice, ¿cómo vas a hacer como soy yo? Hacer este trabajo, mira cómo estoy vestido. Por ahí pasaba un auto nuevo, 0 kilómetros, y mi padre dice, mira, ese que va en el auto seguro que es un doctor. Qué bárbaro. Ojo, yo tenía 4 o 5 años y él ya me estaba haciendo, digamos, una inducción psicológica para que. Pero yo no hice medicina por el auto que vi cuando yo era muy pequeño, sino porque realmente me gustaba. Bueno, entramos en el tema, ya nos conocemos un poco. Aprovecho también para retribuir los saludos del doctor Alberto Zinnerman, otro neurólogo y una gran persona que me dejó un abrazo para vos. Hacía tiempo que no nos veíamos y un gran afecto a, bueno, una televidente que se llama Edelmira Vázquez, que ha estado también asistiéndose por allí. Empecemos con tu especialidad. Y Bueno. lo mismo, digo, cuando alguien dice, tengo demencia, ¿no? Me estoy olvidando de las cosas, tengo demencia. ¿Es así? No, bueno. ¿O cómo me doy cuenta? A ver, que yo me olvide, o todos nos olvidamos en algún momento cosas. Es algo muy frecuente, ¿no? Bueno, yo voy al almacén, tengo que comprar 7 cosas y me olvidé una. Bueno, eso no es una demencia, eso es un olvido benigno, ¿no? ¿Cuál es el llamado de atención? Claro, ¿hasta dónde son Claro, olvidos benignos? A ver, ¿hasta dónde es? Porque, digamos, si yo tengo 40 años y me olvido mucho de las cosas, puede haber un problema, aquí Mauricio me va a apoyar en esto, que a lo mejor no en la gestación, en el desarrollo, cuando era, ¿no?, muy pequeño, tal vez haya una mala nutrición, por ejemplo, malnutrido, puede tener fallas en su memoria, ¿no?, siendo una persona muy joven. Aquellos que han padecido una encefalitis, una meningoencefalitis, pudo haber quedado como secuela, un traumatismo de cráneo importante, un coma, ¿no?, de semanas, puede dejar esa secuela, ¿no?, con los olvidos y demás. ¿Una mala nutrición te marca? Bueno, obviamente los primeros periodos, donde la neuromodulación es realmente muy aconsejable, no solamente la nutrición, sino también el afecto, el cariño, la contención, el estar al lado, porque hay experiencias de chicos que no tuvieron el afecto de sus padres en general desde chiquitos y realmente tienen problemas después cognitivos, ¿no? O sea, problemas de maduración, problemas de inteligencia, problemas de captación de cosas, o sea que evidentemente hay un montón de patologías, ¿no?, que son tal vez previsibles, tal vez absurdas, que decir, ¿cómo no tuvo eso? Y realmente dejan secuelas importantes para toda la vida. Sí, el afecto es muy importante en lo que serían las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la psicosis, ¿no?, claro, por falta de afecto, ¿no? O sea, los primeros 4, 5, 6 años de vida, cuando al niño le falta el afecto de su padre, de su madre, ¿no? Ojo, eso tiene una repercusión con el tiempo, digamos que de mucho peso. Ahora, como lo está diciendo Mauricio, ¿no? Marcaste los 40, ¿no? Dijiste, después de los 40 años... No. A ver, ¿es un piso de no, notar deterioro? Si nosotros queremos hablar, digamos, meternos en el mundo de las demencias, digamos que hoy tal vez la línea de corte serían los 65 años, 60, 65 años, ¿no? Que eso no significa que haya una persona demenciada mucho antes.
Está bien, pero es una línea de corte, 65. Exacto, sí, ¿no? Hoy aceptada a ver, en el mundo, ¿no? Digamos que los 65 años podría ser. Muchos dicen, bueno, ¿será por la jubilación? No, no es por la jubilación, ¿no? Pero son los 65 años en la cual decimos, bueno, a partir de ahí, ¿cuál es el porcentaje en la población esperable que tenga demencia? Entonces, bueno, casi todos coincidimos que después de los 65 años, cada 5 años se duplica, ¿no? Y tenemos en algunos, lo podemos ir pasando. Pasarlos allí en tu perfecto. computadora, nosotros lo vamos mirando. Ahí tenemos datos. Después de los 65 años, la demencia más común es la enfermedad de Alzheimer. Diríamos que en un 60% de todas las demencias que conocemos corresponden a la enfermedad de Alzheimer. Déjame que me apoye en algo que preguntaba Mauricio. ¿Esa edad empieza a marcar algo o desde antes de los 65? No, yo puedo empezar a... Hay cosas que te empiezan a marcar. Yo puedo... Vos decís olvidos benignos, bueno, no sé dónde dejé. Ojo, ¿Qué te olvidás? La llave, ¿dónde está? Bueno, es como... Tal vez los 65 años sea donde la clínica empieza, ¿no?, a florecer. Pero la demencia pudo haber comenzado a los 40. Hay demencias que comienzan muy en forma temprana. Por ejemplo, hablemos de una demencia vascular. Un fumador, un obeso, un hipertenso, un dislipémico, ¿no? Mucho colesterol, ¿no? Sedentarismo, falta de estímulo intelectual, hace un trabajo en el cual no tiene que pensar mucho y demás. Todos esos son factores de riesgo que a la edad de los 40 años ya empezaron a activarse. Tiene una dieta que no es saludable, no hace deportes, digamos, tiene todos los factores de riesgo para desarrollar una demencia. Por supuesto que a los 40 años no se nota, a los 50 tal vez poco, pero después... Nada llama la atención a esa edad. A esa edad todavía no llama la atención, pero cuando llegamos, ya pasamos los 60 años, se empiezan a aparecer otras cosas. ¿Qué aparece? Los cambios de conducta. Cuando nosotros vemos a una persona que puede ser un familiar, donde tenía una conducta, toda la vida tuvo una conducta de levantarse a la mañana, afeitarse, bañarse, irse al trabajo, volver, y de repente, o solapadamente, deja de afeitarse, deja de bañarse, se descuida, ya no quiere conversar como lo hacía siempre. Bueno, esos son signos que hay que tener en cuenta. Además, sí, repite preguntando cosas, ¿no? Hace siempre la misma pregunta. Está en la mesa cenando y pregunta hoy lo mismo que preguntó anoche. O pregunta por alguien que está en la mesa. Bueno, ahí ya estamos. Es muy común eso que uno pregunte y repregunte, ¿no? Sí, y también es muy común que te digan, pero ya te lo dijimos ayer. Te lo acabo de decir, claro, eso iba. Bueno, y ahí, ojo, hay que tener mucho cuidado porque si ya tenemos el diagnóstico, contradecir, ¿no?, al paciente, eso no ayuda en nada, al contrario. Entonces hay que saber llevarlo, porque la enfermedad la padece el paciente, pero el paciente tal vez no sufra, sufre la familia y quien lo acompaña, porque el no saber manejarlo, ¿qué hago cuando se irrita? ¿Qué hago cuando no me hace caso? ¿Qué hago cuando no se quiere bañar o cambiar la ropa? Para el paciente eso no es un problema. Pero para la familia, para todo el entorno es muy angustiante. Difícilmente es el paciente que quiera ir a la consulta. Decías vos hace un ratito. Obviamente que, al contrario, ¿no? O sea, tal vez el hecho de o retarlo o contradecirlo aumenta no solamente la intolerancia, sino que también se cierra y de pronto aumenta también la negativa incluso a concurrir a una consulta, ¿no? O sea, generalmente la consulta no es espontánea, no forma parte del paciente, sino fundamentalmente es motivada por la familia. Exactamente, el paciente jamás pide ir al médico, es la familia que lo lleva. Y muchas veces la negación, que es, la encontramos siempre, ¿no? En una parte de la enfermedad va a aparecer esa negación, no a todo. No quiero comer, no quiero bañarme, no quiero salir, no quiero nada. Entonces, contradecirlo es peor. Pero el paciente lo lleva, nunca él va a pedir, ¿qué voy a ir a hacer al médico si yo estoy bien?
Yo no estoy loco. Exacto, yo no estoy loco. Es muy frecuente esta claro, frase. la primera negación. Es la negación. Negar, no, ojo, no solamente le pasa a los pacientes, podríamos, si después nos metemos en políticas sociales, a ver, negamos la cantidad de pacientes que hay, negamos que esto tendría que ser un resorte del Estado, ocuparse de los pacientes en la cual muchas veces tienen familia, otras veces no. Es muy llamativo cuando vemos las estadísticas. Los países más desarrollados tienen un porcentaje de enfermedades, de demencias, de enfermedades de Alzheimer, que ronda el 48, 49, 50%. Altísimo. Estoy hablando de Suecia, ¿no? Noruega. Los países más pobres, el porcentaje de demencias o Alzheimer es el 1, el 2%. ¿Qué pasa? ¿Hay que ser pobre para no tener Alzheimer? No, lo que pasa es que en los países pobres no se invierte para llegar al diagnóstico. Hay un menos registro. Exacto, ese registro no es válido. Entonces, cuanto más pobre es el país, menos investigación, menos diagnóstico y por supuesto no va a haber una campaña preventiva. Mientras que los países avanzados tienen mayor número de casos, pero porque los diagnosticaron. Y muchas veces los diagnosticaron a una edad en la cual se puede hacer un tratamiento y prolongar la calidad de vida del paciente. Que no estoy hablando de cura, estoy hablando de mejor calidad de vida. Ahora, si llegamos tarde, la cosa se hace mucho más difícil. Vamos a tratar de llegar lo más temprano posible, ¿no? Digo, estamos tratando de ver esos olvidos involuntarios. ¿Cuánto la tecnología, cuando uno más activa el cerebro, la lectura es un buen ejemplo de tenerlo? Muy buen Vos sos ejemplo. un buen lector, un gran lector, pero te gusta mucho leer. Y eso está muy bien, ¿no? Pero se ha perdido mucho la lectura. Decime, hacemos un corte. Dale. Yo voy a esto. La lectura es un gran estímulo. El juego. Toda la actividad lúdica es muy importante.